Continuamos con nuestro estudio de la teología contemporánea y posmodernidad y ahora estamos en la descripción panorámica de la posmodernidad propiamente. Y después de haber visto algunas cosas ya previas como el origen, el nombre y otras cosas, estamos ahora describiendo características culturales de la posmodernidad y hemos visto dos de ellas. Una cultura de la imagen y una cultura del desborde. Ya las estructuras clásicas y tradicionales no pueden retener lo que está pasando ahora. Una tercera característica es la informalidad. Bueno, la informalidad es una palabra que para los adultos tiene varios sentidos, varios significados. Para muchos adultos la informalidad es como sinónimo de irresponsabilidad, de negligencia, de descuido. Muchos adultos le dicen a los jóvenes, eres un informal, para decirle que es un irresponsable, un descuidado. Pero aquí estamos hablando de la informalidad en un sentido más exacto, no tanto por ese lado. La informalidad está relacionada con el desborde que acabamos de ver. Por ejemplo, hablamos de la economía informal que está al margen del sistema. Pues más o menos por ahí va el sentido. Pero se aplica a cosas muy sencillas, muy ordinarias y cotidianas, como por ejemplo el vestuario. La generación adulta ha estado acostumbrada a vestirse de una manera muy formal, si le llamamos, ¿no? Muy formal, especialmente en actividades especiales como la iglesia, el culto, la graduación, las bodas, cosas especiales. Pero en general, el trabajo, la oficina, en general la generación adulta está acostumbrada a una manera de vestirse. Por ejemplo, los profesores, yo estoy informal para la generación adulta, pero para la generación joven estoy formal, en la manera en que estoy vestido ahora, por ejemplo. Así que vamos viendo una tendencia cultural cada vez más a la informalidad en el vestuario, también en las relaciones y en el trato de las personas. La generación adulta está acostumbrada a un trato un poco distante, le llamamos respeto, de los jóvenes hacia los adultos, de los niños hacia sus padres, de los estudiantes hacia sus maestros, y así hacia las autoridades en general. Un trato distante, una distancia de poder se le llama. Pero también en las relaciones, ¿no? Hoy vemos más informalidad en las relaciones, en el trato. Por ejemplo, padres e hijos. Hoy los hijos adolescentes, tratan a sus papás de vos, por ejemplo. En el idioma español, en ciertos lugares, tenemos tres formas de ver el trato. El usted es el más formal. El tú es un poco más coloquial y un poco más formal. Y el vos es el más informal de todos, es el de los amigos, es el de la familia. Bueno, hoy en las casas pues los hijos están tratando así a los papás y los adultos se asustan, especialmente los abuelos, que ven cómo los nietos tratan a los papás. Informalidad en ese aspecto. Pero también hay informalidad en muchas otras cosas, en actividades, en ciertas tradiciones que se van como modificando o descartando simplemente. Ceremonias. Muchas ceremonias, las ceremonias por lo regular suelen ser muy formales. Bueno, las nuevas generaciones en la posmodernidad ya no son tan formales, incluso en las ceremonias. Una boda, uno está en bodas de muchachos recientes ahora en esta época, y la manera en que se celebra la boda es informal, pues.
desde la perspectiva de los adultos y de la manera en que los adultos lo ven. Bueno, esa es una característica. Otra característica de esta cultura es el tema de la vivencia, la importancia de la experiencia en términos de vivencia, momentos. Siempre ha sido importante la vivencia, siempre ha sido, pero por lo regular la vivencia está como secundaria o acompañando a algo más. Hoy la cultura va valorando la vivencia más por encima de otras cosas. Hoy hay un anuncio muy popular del pasado reciente de una tarjeta de crédito, promoviendo la tarjeta de crédito y el uso de la tarjeta de crédito, porque la vida es ahora. Entonces hay que disfrutar el momento, eso es. Es una cultura presentista, una cultura que valora lo que se vive hoy, ahora. Y claro, eso se aplica a muchas otras cosas también. Hay una cierta resistencia o rechazo, diría yo también, al discurso. Menos discurso y más vivencia. Bueno, esa es una cosa importante, porque en temas de educación, por ejemplo, estamos acostumbrados al discurso y las nuevas generaciones quieren vivencia. Por eso la educación virtual o la educación en línea, aunque les agrada a las nuevas generaciones por ciertas comodidades, en cierto modo están desaprovechando o perdiéndose los momentos, las vivencias en los momentos de aprendizaje en el mundo de la escuela. Entonces, o en el mundo de la iglesia, o en el mundo de la familia. Todos nosotros recordamos nuestra niñez principalmente por los momentos especiales que vivimos. Bueno, la diversidad es otra característica de esta cultura. La diversidad también siempre ha existido, pero hoy la diversidad se está colocando como un elemento determinante, importante de la cultura, y la diversidad en muchos sentidos. Nosotros nos asustamos, los adultos y los cristianos nos asustamos con esta expresión porque rápido saltamos a la diversidad de género, por ejemplo, que sí, que está presente, es parte de esta cultura, pero cuando hablamos de diversidad estamos hablando de más que eso. Diversidad en muchos sentidos, diversidad en la cultura, por ejemplo, en las culturas, aprendiendo a apreciar a los demás, tratando de eliminar los prejuicios, diversidad cultural en ese sentido. Diversidad en gustos, por ejemplo la música. Cada vez hay más estilos, cada vez hay más formas, cada vez hay más gustos. Y bueno, ¿cuál es bueno y cuál es malo? ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Pues no hay que hacer esos juicios de valor, son diversos, punto. Y la diversidad tiene en el fondo una idea de equiparar, de igualar el valor de todas las cosas que tenemos. Diversidad en las ideas, eso es muy bueno también. Diversidad de las ideas, respetar a los demás. La cultura posmoderna es mucho más diversa que la cultura moderna en ese tema de las ideas. Diversidad en muchas, diversidad eclesiástica, si hablamos del mundo de la iglesia. Hay muchas expresiones de la fe cristiana y todas ellas buenas. Y hay también una característica que a veces nos confunde. Esta es una cultura más espiritual que la modernidad, pero espiritual no significa que sea más cristiana. No estamos hablando de la espiritualidad cristiana, sino una cierta tendencia, una cierta inclinación a elementos místicos, a elementos del espíritu humano,
en la posmodernidad, en las nuevas generaciones. En un sentido eso abre puertas, pues, porque la modernidad se puso muy rígida, pues, y muy científica, digamos, y descartaba los asuntos espirituales. Y la posmodernidad no, los está incorporando, y eso ayuda, por supuesto, para la proclamación del Evangelio. Así que estamos frente a una nueva cultura. No lo podemos evitar. No nos podemos hacer a un lado. No podemos seguir como que si no. O la conocemos o nos pasa llevando. Tenemos que saber cómo está. Y aquí solo di unas pocas cosas, un pequeño panorama de esas características culturales, porque vamos a dedicarnos a analizar otras cosas en este tema.